Enoch the Ethiopian, the ancient being who built the pyramids of Giza. Biblical stories are often fantastical, unbelievable, and sometimes confusing when it comes to interpreting their meaning. Of the apocryphal biblical texts, there are few more enigmatic and fascinating than the Book of Enoch, and in certain sects of Christianity, these books are still part of the dominant biblical canon. But could clues from these texts provide evidence of a completely different story of our ancient ancestors, namely one involving visits from an advanced angelus? Giants in the Book of Enoch. When the Book of Enoch was found in the Dead Sea Scrolls, it became clear it was a piece of literature that influenced biblical writers of the time, including those who wrote the New Testament. So why is the Book of Enoch not in the Bible? Today the Book of Enoch is only included in the main canons of Ethiopian Orthodox sects, but was popular for hundreds of years in ancient Jewish perspectives. In fact, in understanding the Book of Enoch, some have pointed out that it was likely the inspiration for the Book of Genesis, due to a number of parallels. Within the book, we find the story of Enoch, who was the father of Methuselah and grandfather of Noah. He lived for 365 years up until the Great Flood that wiped out much of the population. Enoch was taken away in a fiery chariot before the Great Floods by the Archangel Michael. Could that fiery chariot actually have been a spacecraft powered by a jet engine? The book that details the story of Enoch is extensive, with over 100 chapters dispersed throughout several books, detailing accounts of the Nephilim and the Watchers. These giants, known as the Nephilim, are also described in the Book of Genesis. The giants are said to have been the progeny of angels, known as the Watchers, and female humans. Some believe these giant beings have been the reason for the Great Flood, as they were seen to be unnatural and harmful to the human race. Theories suggesting our ancient ancestors were visited by a race from another planet point to the Watchers as ancient astronauts from another planet. At the time, they were looked upon as angels, some good and some bad, who eventually procreated with humans. Some point to a particular passage which describes an account from Enoch's grandson, Lamech, during the birth of his son, which read, "And his father, Lamech, was afraid of him and fled, and come to his father Methuselah. And he said to him, I have begotten a strange son, different and unlike man, and resembling the sons of the God of heaven. And his nature is different, and he is not like us, and his eyes are as the rays of the sun, and his face is glorious." This was a description of Noah, who would later go on to build the ark and survive the flood, sent to wipe out the Nephilim and cleanse humanity of its impurities. But what was Enoch's relationship with the Nephilim and the God who created them? Enoch's grandson was chosen to build the ark to survive the flood, while Enoch himself was taken away by the angels. Could Enoch have left behind any clues for humanity that could have survived the flood? Some point to the ancient pyramids in Egypt as the answer. The Book of Enoch and the ancient Sumerians. There is some crossover in the biblical texts of Enoch and ancient Sumerian texts, particularly when it comes to the Watchers. Known as the Anunnaki, or visitors from a planet called Nibiru, the Sumerians also looked upon these Watchers as gods, showing a crossover between the two ancient cultures. Ancient astronaut theories have interpreted this secrecy as extraterrestrials not being able to take off their helmets and having bases on mountains, which were kept hidden from humans. This is a recurring theme in biblical texts, and particularly the Epic of Gilgamesh. In fact, in the 7th tablet of the Epic of Gilgamesh, he describes being brought to a door that speaks like a living person, much like the intercoms we are familiar with today. The ancient Sumerians also built pyramids of their own, called ziggurats. These ziggurats were places of protection during floods and were also topped with thrones for their gods. Eric von Daniken says he believes that the Egyptian pyramids could have also been built for a similar purpose, protecting something from the great flood of biblical texts. Like the Epic of Gilgamesh, some believe there to be a lost 10th Sumerian tablet that details how the Anunnaki built the pyramids in Egypt, which could draw a definitive connection between these two advanced ancient civilizations and an advanced visitor race. A false narrative of the pyramids.
As it turns out, the Great Pyramid at Giza, otherwise known as the Pyramid of Cheops or Khufu, may not have been attributed to the person who ordered its construction. It seems there is actually significant evidence the pyramid was not built by Khufu, and the only reason historians and archaeologists date it to the 4th dynasty is due to a questionable discovery by English Egyptologist, Major General Richard Weiss. Author and alternative theorist, Zachariah Sitchin, found that there is ample evidence that Weiss, after spending over $1 million on an expedition into the upper chambers of the Great Pyramid, came up empty-handed and forged the cartouche of Cheops. Upon discovering Weiss's private journal, it noted that he could not find a cartouche or any hieroglyphics in the king's chamber, despite desperately searching for them. However, in his book, written of the expedition 3 years later, it says that he did find just one. Many believe it possible that he drew the cartouche himself in order to label his expedition a success and appease his investors. Interestingly, the chamber had also been previously visited by explorers with no one having seen the cartouche until Weiss allegedly discovered it. Sitchin also pointed out that the name of Khufu had been misspelled in the cartouche, which could have been attributed to a misspelling in a book published at that time, likely to have been in Weiss's possession and used as his reference. Instead of spelling out Khufu, it actually read Ra-Ufu. Further evidence came to light later when 2 German students secretly scraped off a piece of the cartouche's paint, bringing it back to Dresden for testing. Though the sample was too small for dating, it was found that the pigment was not painted on the original limestone and was instead found to be painted on plaster, seeming to prove that it was in fact counterfeited by Weiss. Angelus in the Book of Enoch. So, what does this have to do with the Book of Enoch and ancient advanced Angelus? Eric von Daniken points out that the only reason we believe that the Great Pyramid of Giza was built for Cheops during the 4th dynasty is because of that cartouche. He also points out that a sarcophagus containing Khufu was never found at that site. Also, the methods of construction that mainstream archaeology asserts were feasible for constructing the pyramids at that time are highly unlikely. Most historians who ascribe to the dominant narrative of Khufu having built the Great Pyramid refer to the writings of the Greek historian Herodotus, who traveled to Egypt and recorded accounts of the pharaohs. But Herodotus is commonly chastised by Diodorus Siculus, another Greek historian of the era, saying he often stretched the truth, was gullible, and often flat-out wrong. Diodorus Siculus even discounts Herodotus's claim that the pyramid was built by Cheops. Von Daniken looks to an account by an ancient Arabian historian named al-Makrizi who writes that the Great Pyramid was known to have been built by a king who lived before the Great Flood named Sorid. King Sorid was more commonly known in Hebrew as Enoch. Von Daniken says he believes that in preparation for the Great Flood, Enoch constructed the pyramids to protect biblical texts for future generations to discover. Whether one agrees with this theory, it is difficult to explain the level of precision to which the Great Pyramid of Giza was built, using the primitive means of the civilizations known at that time. To this day, new discoveries are being made within the pyramids, including underground tunnels, lakes, and their ability to conduct electricity. One of the more astounding engineering feats of the Great Pyramid can be found in the alignment of the tunnels with certain constellations. The 3 pyramids are thought to be representative of the 3 stars on Orion's belt. There are also shafts leading Enoch el etíope, el ser antiguo que construyó las pirámides de Giza. Las historias bíblicas son a menudo fantásticas, increíbles y, a veces, confusas cuando se trata de interpretar su significado. De los textos bíblicos apócrifos, hay pocos más enigmáticos y fascinantes que el libro de Enoch, y en ciertas sectas del cristianismo, estos libros siguen siendo parte del canon bíblico dominante. Pero, ¿podrían las pistas de estos textos proporcionar evidencia de una historia completamente diferente de nuestros antepasados antiguos, a saber, una que involucra visitas de ángeles avanzados? Gigantes en el libro de Enoch.
Cuando se encontró el libro de Enoch en los rollos del Mar Muerto, quedó claro que era una pieza de literatura que influyó en los escritores bíblicos de la época, incluidos los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? Hoy en día, el libro de Enoch solo está incluido en los principales cánones de las sectas ortodoxas etíopes, pero fue popular durante cientos de años en las perspectivas judías antiguas. De hecho, al comprender el libro de Enoch, algunos han señalado que probablemente fue la inspiración para el libro del Génesis, debido a una serie de paralelismos. Dentro del libro, encontramos la historia de Enoch, quien fue el padre de Matusalén y abuelo de Noé. Vivió 365 años hasta la gran inundación que acabó con gran parte de la población. Enoch fue llevado en un carro de fuego antes de las grandes inundaciones por el arcángel Miguel. ¿Podría ese carro de fuego haber sido realmente una nave espacial propulsada por un motor a reacción? El libro que detalla la historia de Enoch es extenso con más de 100 capítulos dispersos en varios libros, detallando los relatos de los Nefilim y los vigilantes. Estos gigantes, conocidos como Nefilim, también se describen en el libro del Génesis. Se dice que los gigantes eran la progenie de ángeles, conocidos como los vigilantes, y mujeres humanas. Algunos creen que estos seres gigantes han sido la razón de la gran inundación, ya que se los consideró antinaturales y dañinos para la raza humana. Las teorías que sugieren que nuestros antepasados fueron visitados por una raza de otro planeta señalan a los vigilantes como antiguos astronautas de otro planeta. En ese momento, eran vistos como ángeles, algunos buenos y otros malos, que eventualmente procrearon con humanos. Algunos señalan un pasaje en particular que describe un relato del nieto de Enoch, Lamec, durante el nacimiento de su hijo, que decía: y su padre, Lamec, tuvo miedo de él y huyó, y vino a su padre Matusalén. Y él le dijo: he engendrado un hijo extraño, diferente al hombre, y semejante a los hijos del Dios del cielo. Y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros, y sus ojos son como los rayos del sol, y su rostro es glorioso. Cerrar comillas. Esta fue una descripción de Noé, quien luego construiría el arca y sobreviviría al diluvio, enviado para aniquilar a los Nefilim y limpiar a la humanidad de sus impurezas. Pero, ¿cuál era la relación de Enoch con los Nefilim y el Dios que los creó? El nieto de Enoch fue elegido para construir el arca para sobrevivir a la inundación, mientras que el mismo Enoch fue llevado por los ángeles. ¿Podría Enoch haber dejado alguna pista para la humanidad que pudiera haber sobrevivido al diluvio? Algunos apuntan a las antiguas pirámides de Egipto como la respuesta. El libro de Enoch y los antiguos sumerios. Hay cierto cruce en los textos bíblicos de Enoch y los antiguos textos sumerios, particularmente cuando se trata de los vigilantes. Conocidos como Anunnaki, o visitantes de un planeta llamado Nibiru, los sumerios también veían. Las teorías de los antiguos astronautas han interpretado este secreto como extraterrestres que no pueden quitarse los cascos y tienen bases en montañas, que se mantienen ocultas a los humanos. Este es un tema recurrente en los textos bíblicos y particularmente en la epopeya de Gilgamesh. De hecho, en la séptima tablilla de la epopeya de Gilgamesh, describe que lo llevaron a una puerta que habla como una persona viva, al igual que los intercomunicadores con los que estamos familiarizados hoy. Los antiguos sumerios también construyeron sus propias pirámides, llamadas zigurats. Estos zigurats eran lugares de protección durante las inundaciones y también estaban coronados con tronos para sus dioses. Erich von Däniken dice que cree que las pirámides egipcias también podrían haber sido construidas con un propósito similar, protegiendo algo de la gran avalancha de textos bíblicos. Al igual que la epopeya de Gilgamesh, algunos creen que hay una 10ª tablilla sumeria perdida que detalla cómo los Anunnaki construyeron las pirámides en Egipto, lo que podría establecer una conexión definitiva entre estas dos civilizaciones antiguas avanzadas y una raza de visitantes avanzada. Una falsa narrativa de las pirámides. Resulta que la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops o Keops, puede no haber sido atribuida a la persona que ordenó su construcción. Parece que en realidad hay evidencia significativa de que la pirámide no fue construida por Keops, y la única razón por la que los historiadores y arqueólogos la fechan en la cuarta dinastía se debe a un descubrimiento cuestionable del egiptólogo inglés, el general de división Richard Bisse. La autora y teórica alternativa, Zecharia Sitchin, descubrió que existe una amplia evidencia de que Bisse, después de gastar más de $1 millón en una expedición a las cámaras superiores de la Gran Pirámide, llegó con las manos vacías y forjó el cartucho de Keops.
Al descubrir el diario privado de Vise, notó que no podía encontrar un cartucho o jeroglíficos en la cámara del rey, a pesar de buscarlos desesperadamente. Sin embargo, en su libro escrito sobre la expedición 3 años después, dice que encontró solo uno. Muchos creen que es posible que él mismo dibujara el cartucho para etiquetar su expedición como un éxito y apaciguar a sus inversores. Curiosamente, la cámara también había sido visitada previamente por exploradores sin que nadie hubiera visto el cartucho hasta que Vise supuestamente lo descubrió. Sitchin también señaló que el nombre de Khufu había sido mal escrito en el cartucho, lo que podría haber sido atribuido a un error ortográfico en un libro publicado en ese momento, que probablemente estuvo en posesión de Vise y se usó como referencia. En lugar de deletrear Keops, en realidad decía Raufu. Más pruebas salieron a la luz más tarde, cuando 2 estudiantes alemanes rasparon en secreto un trozo de pintura del cartucho y lo llevaron a Dresde para su análisis. Aunque la muestra era demasiado pequeña para la datación, se descubrió que el pigmento no estaba pintado sobre la piedra caliza original y, en cambio, se descubrió que estaba pintado sobre yeso, lo que parecía demostrar que de hecho fue falsificado por Vise. Ángeles en el libro de Enoch. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el libro de Enoch y los antiguos ángeles avanzados? Erich von Däniken señala que la única razón por la que creemos que la Gran Pirámide de Giza fue construida para Keops durante la Cuarta Dinastía es por ese cartucho. También señala que nunca se encontró en ese sitio un sarcófago que contenía Khufu. Además, los métodos de construcción que afirma la arqueología convencional eran factibles para construir las pirámides en ese momento son muy poco probables. La mayoría de los historiadores que se adscriben a la narrativa dominante de que Khufu construyó la Gran Pirámide se refieren a los escritos del historiador griego Heródoto, que viajó a Egipto y registró relatos de los faraones. Pero Heródoto es comúnmente reprendido por Diodoro Siculus, otro historiador griego de la época, diciendo que a menudo estiraba la verdad, era crédulo y, a menudo, estaba completamente equivocado. Diodoro Siculus incluso descarta la afirmación de Heródoto de que la pirámide fue construida por Keops. Von Däniken busca un relato de un antiguo historiador árabe llamado Al-Makrizi que escribe que se sabía que la Gran Pirámide fue construida por un rey que vivió antes del gran diluvio llamado Saurid. El rey Saurid era más conocido en hebreo como Enoch. Von Däniken dice que cree que, en preparación para la gran inundación, Enoch construyó las pirámides. Si uno está de acuerdo con esta teoría, es difícil explicar el nivel de precisión con el que se construyó la Gran Pirámide de Giza, utilizando los medios primitivos de las civilizaciones conocidas en ese momento. Hasta el día de hoy, se están realizando nuevos descubrimientos dentro de las pirámides, incluidos túneles subterráneos, lagos y su capacidad para conducir electricidad. Una de las hazañas de ingeniería más asombrosas de la Gran Pirámide se puede encontrar en la alineación de los túneles con ciertas constelaciones. Se cree que las 3 pirámides son representativas de las 3 estrellas del cinturón de Orión. También hay ejes que conducen a las cámaras de la pirámide, que se alinean con el cinturón de Orión en un lado y el sistema estelar de Sirio en el otro.